Lector inmersivo Catch the Monde de Judith Ortiz Coufer. Luis Cintrón se sienta en la cima de una pila de tapacubos de 6 pies y observa a su padre alejarse en la jungla de acero de su depósito de chatarra. Liberado bajo la custodia de su padre después de 6 meses en la sala de menores, por allanar y entrar, y ni siquiera tomó nada. Lo hizo con un desafío. Pero la anciana con el millón de gatos era una durmiente ligera, y buena con su bastón de aluminio. Tiene una cicatriz en la cabeza para probarlo. Ahora Luis se pregunta si debería haberse quedado y haber hecho su tiempo completo. Jorge Cintrón de Jorge Cintrón & Son, Auto Parts and Salvage, ha decidido que Luis debe lavar y pulir cada tapacubos del patio. La colina en la que está sentado es solo el último par de cientos de cubiertas de ruedas que han llegado. Luis gruñe y se pone de pie en la cima de su montaña de plata. No le grita a nadie, algún día, hijo, todo esto será tuyo, y barre sus brazos como el Papa bendiciendo a una multitud sobre las montones de sándwiches de automóviles y montículos de partes metálicas que cubren este acre de tierra fuera de la ciudad. Es el hijo de Jorge Cintrón & Son, y hasta ahora su padre ha tenido más de una razón para desear que fuera claro Jorge Cintrón en el cartel. Luis se ha metido en problemas desde que comenzó la escuela secundaria hace 2 años, principalmente debido al grupo social que organizó, un grupo de chicos que estaban en el acoso a las autoridades locales. Lo suyo era llevar algo al límite de un desafío o, mejor aún, hacer algo peligroso, como irrumpir en una casa, no robar, solo para demostrar que podían hacerlo. Esta era la especialidad de Luis, elaborar planes muy complicados, como estrategias militares, y asignar los trabajos a los chicos que querían unirse a los tiburones. Tiburón significa tiburón, y Luis había recibido el nombre de ver una vieja película sobre una banda puertorriqueña llamada Los Sharks con su padre. Luis pensó que era una de las películas más tontas que había visto. Todos cantaban sus líneas, y todos los chicos apuntaban los dedos de 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 los demás cuando se suponía que se estaban matando unos a otros. Pero le gustaba su nombre, los Sharks, así que lo hizo español y lo pintó al aire en su camiseta negra con un tiburón asesino debajo de él. Las mandíbulas se abrieron de par en par y goteando de sangre. No hizo mucho tiempo que otros tipos del barrio preguntaran al respecto. Hombre, si lo hubieran pasado bien. Las chicas también estaban interesadas. Luis superó a todo el mundo llamando a su organización un club social y registrándolo en Central Hive. Eso significaba que eran legales, incluso que salían de la clase del último periodo los viernes para sus reuniones de club. Fue justo este año, después de un par de trabajos fallidas, que los profesores habían empezado a sospechar. El primero en equivocarse fue cuando envió a Kenny Mató a pedir prestados algunos souvenirs del casillero de Anita Robles. Lo atraparon. Parece que Mató había estado leyendo el diario de Anita y no la oyó bajar por el pasillo. Anita debía estar en el gimnasio en ese momento, pero había salido con la habitual excusa femenina de los calambres. Podías oír sus gritos hasta Market Street. Le dijo al director todo lo que sabía sobre los tiburones. Y Luis tuvo que hablar rápido para convencer al viejo señor Williams de que el club puso en actividades culturales como el concurso de talentos Sabe de Animals. Williams no sabía que el animal que estaba siendo salvado con la venta de entradas era la boa mascota de Luis, que necesitaba bastantes ratones vivos para mantenerse sano y feliz. Mantuvieron a ese, que representaba especies en peligro de extinción, en la habitación de Luis, pero ella pertenecía al club y era responsabilidad de los socios recaudar el dinero para alimentar a su mascota. Así que el año pasado habían patrocinado su primer concurso anual de talentos Sabe de Animals, y había sido un gran éxito. Los tiburones habían venido vestidos como latino Elvis e hicieron un gran final al Shook Up que hizo que el público se volviera loco. El señor Williams había sonreído mientras Luis hablaba, tal vez recordando cómo la maestra de matemáticas, la señora Laguna, lo había arrastrado en el pasillo al rock and roll con ella. Luis había salido de esa, pero apenas. Su padre también era un problema. Se opuso al logotipo de la camiseta, llamándolo repugnante y vulgar.
El señor Cintrón se enorgullecía de su propio estilo de vestirse después del trabajo, y de sus modales y su amplio vocabulario, que recogió tomando cursos de correspondencia 4 en casi todo. Luis pensó que era solo su manera de mantenerse ocupado ya que la madre de Luis había muerto, hace casi 3 años, de cáncer. Nunca lo había superado. Todo esto estaba pasando por la cabeza de Luis mientras se deslizaba por la colina de los tapones. La bañera llena de agua jabonosa, la lata de esmalte y la bolsa de trapos habían sido cuidadosamente colocadas frente a una mesa improvisada hecha de 2 asientos de coche y un pedazo de madera contrachapada. Luis oyó un coche subir y alguien tocó su bocina. Su padre emergió del interior de un nuevo Mustang rojo que había sido total. Por lo general desmanteló cada pequeño largometraje a mano antes de enviar el vehículo al cementerio, como él llamaba el lote. Luis vio como la chica más hermosa que había visto salir de un Volkswagen Bug blanco vintage. Ella estaba en la luz del sol en su vestido de sol blanco esperando a su padre, mientras Luis miraba. Era como una talla de madera lisa. Su piel era caoba, casi negra, y sus brazos y piernas eran largos y delgados, pero curvados en lugares para que no se viera huesuda y dura, más como una bailarina. Y su pelo de ébano estaba trenzado cerca de su cabeza. Luis dejó salir el aliento, sintiéndose un poco mareado. Se había olvidado de respirar. Tanto la chica como su padre lo oyeron. Cintrón lo saludó. Luis, la señorita ha perdido una tapa de rueda. Su coche tiene 25 años, así que no será un partido fácil. Ven a ver de este lado. Luis arrojó una llave inglesa que había estado sosteniendo en una caja de herramientas como si estuviera molesto, solo para hacer un punto sobre el trabajo esclavo. Luego siguió a su padre, que se arrodilló sobre la grava y comenzó a señalar cada detalle del tapón. Luis apenas escuchaba. Vio a la chica tomar un pedazo de papel de su bolso. Señor Cintrón, he dibujado el tapacubos para usted, ya que tendré que irme pronto. Mi dirección y número de teléfono están aquí, y también el número de oficina de mis padres. Ella le entregó el documento al señor Cintrón, que asintió con la palabra. Sí, señorita, muy bien. Esto ayudará a mi hijo a buscarlo. Tal vez hay uno en esa pila allí. Señaló la pila de gorras que Luis debía lavar y pulir. Sí, estoy casi seguro de que hay un partido allí. Por supuesto, no sé si está cerca de la parte superior o inferior. Usted nos dará unos días, sí. Luis se quedó mirando a su padre como si estuviera loco. Pero no dijo nada porque la chica le sonreía con una expresión graciosa en su cara. Tal vez pensó que tenía ojos de rayos X como Superman, o tal vez ella se estaba burlando de él. Por favor, llámame Naomi, señor Cintrón. ¿Conoces a mi madre? Ella es la directora de la funeraria. El señor Cintrón parecía sorprendido al principio, se enorgullecía de tener un gran recuerdo. Entonces su expresión amistosa cambió a una de tristeza al recordar el día del entierro de su esposa. Naomi no terminó su sentencia. Ella se acercó y puso su mano en el brazo del señor Cintrón por un momento. Luego dijo adiós suavemente, y se subió a su brillante coche blanco. Ella les saludó cuando se fue, y sus brazaletes de oro parpadeando en el sol casi cegado Luis. El señor Cintrón negó con la cabeza. ¿Qué tal eso? Dijo como si se hiciera a sí mismo. Son los dueños dominicanos de la funeraria Ramírez. Y, con un suspiro, ella parece una joven tan agradable. Me recuerda a tu madre cuando tenía su edad. Al escuchar el nombre de la funeraria, Luis también se acordó. El día que su madre murió, él había estado en su habitación en el hospital mientras su padre había ido a tomar café. La alarma había sonado en su monitor y las enfermeras habían entrado corriendo, empujándolo afuera. Después de eso, todo lo que recordó fue la ira que le había hecho hacer un agujero en la pared de su dormitorio. Y después se había negado a hablar con nadie en el funeral. Extraño, vio a una chica negra allí que no trató de hablar con él, pero en realidad lo ignoró mientras escoltaba a los miembros de la familia a la sala de observación y traía flores. Podría ser que la chica flaca con un vestido blanco volante hubiera sido Naomi. Sin embargo,
Ella no actuó como si lo hubiera reconocido hoy. O tal vez pensó que era un idiota. Luis agarró el dibujo de su padre. El viejo parecía que quería caminar por la calle de la memoria. Pero Luis no estaba de humor para escuchar las viejas historias sobre su enamorarse en una isla tropical. El mundo en el que habían vivido antes de que naciera no era su mundo. No hay playas y palmeras aquí. Solo basura hasta donde pudo ver. Subió de nuevo su colina y estudió el boceto de Noemí. Obviamente se había hecho muy bien cuidado. Fue firmado Naomi Ramírez en la esquina inferior derecha. Memorizó el número de teléfono. Luis lavó tapones todo el día hasta que sus manos estaban rojas y crudas, pero no se enconó en el pequeño tazón de plata que cabría en el Volkswagen. Después del trabajo tomó algunos tiros de frisbee de práctica a través del patio antes de mostrar a su padre lo que había logrado, filas y filas de anillos brillantes secándose al sol. Su padre asintió con la cabeza y le mostró el bache en su templo donde uno de los platillos voladores de Luis lo había conseguido. La práctica es perfecta, ya sabes. La próxima vez probablemente me decapitarás 6. Luis lo oyó estridente con la palabra decapitad, que el señor Cintrón pronunció en sílabas. Mostrando su gran vocabulario otra vez, pensó Luis. Miró de cerca el bache, sin embargo. Se sentía mal por eso. Se ven bien, hijo, hizo un gesto arrollador con los brazos sobre el patio. Usted sabe, todo esto tendrá que ser clasificado. Mi sueño es tener todas las partes divididas por año, marca de coche, y condición. Tal vez ahora que estás aquí para ayudarme, esto sucederá. Pop. Luis puso su mano sobre el hombro de su padre. Eran de la misma altura y construcción, alrededor de 5 pies 6 y musculoso. El juez dijo 6 meses de trabajo libre para usted, no la vida, de acuerdo. Cintrón asintó con la institución, luciendo distraído. Fue entonces cuando Luis se dio cuenta de repente de lo gris que se había vuelto su cabello, solía ser negro brillante como el suyo, y que había líneas profundas en su rostro. Su padre se había convertido en un anciano y ni siquiera se había dado cuenta. Hijo, debes seguir las instrucciones del juez. Como ella dijo, la próxima vez que te pongas en problemas, te tratará como a un adulto, y creo que sabes lo que eso significa. Tiempo difícil, sin descansos. Sí, sí. Eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Trabajando mis manos hasta los huesos en lugar de disfrutar de mi verano. Pero escucha, ella no me puso bajo arresto domiciliario, ¿verdad? Voy a salir esta noche. Hogar a las 10. Ella dijo algo sobre un toque de queda, Luis. El señor Cintrón había dejado de sonreír y se veía molesto. Siempre les había costado hablar más de 1 minuto o 2 antes de que su padre se ofendiera por algo que Luis decía, o por su tono sarcástico. Siempre hacía algo malo. Luis tiró el trapo sobre la mesa y fue a sentarse en el antiguo Buick de su padre, que estaba en condiciones de menta. Condujeron a casa en silencio. Después de sentarse en la mesa de la cocina con su padre para comer una pizza que habían recogido en el camino a casa, Luis pidió que tomara prestado el coche. No obtuvo una respuesta entonces, solo una mirada que significaba no me molestes ahora mismo. Mismo. Antes de volver a plantear el tema, Luis puso unos cubitos de hielo en un baggy y se lo entregó al señor Cintrón, quien había empeorado el pequeño golpe en su cabeza al frotarlo. Tenía culpable escrito en él, pensó Luis. Gracias, hijo. Su padre colocó la bolsa en la protuberancia e hizo una cara mientras el hielo tocaba su piel. Comieron en silencio durante unos minutos más, entonces Luis decidió preguntar por el coche de nuevo. Realmente necesito un poco de aire fresco, papá. ¿Me prestas el coche un par de horas? Usted no tiene suficiente aire fresco en el patio. Tenemos suerte de no tener que sentarnos en una vieja fábrica maloliente todo el día. ¿Lo sabes? Sí, papá. Tenemos mucha suerte. Luis siempre se sintió irritado porque su padre estaba tan agradecido de ser dueño de un depósito de chatarra, pero retuvo su ira y esperó a ver si obtenía las llaves sin tener que discutir. ¿De discutir?
¿A dónde vas? Para dar un paseo. No ir a ninguna parte. Solo sal de un rato. Está bien. Su padre no respondió, solo le entregó un juego de llaves tan brillante como el día en que fueron fabricadas. Su padre pulió todo lo que podía ser pulido: pomos, monedas, llaves, cucharas, cuchillos y tenedores, como si fuera el rey Midas contando su plata y oro. Luis pensó que su padre debía estar muy solo para pulir los utensilios solo que usaba. Sin embargo, habían sido elegidos por su esposa, así que eran como reliquias. Nada de lo que había tenido podría ser desechado. Solo ahora los platos, tenedores y cucharas no se utilizaban para comer el arroz amarillo y los frijoles rojos, el pollo frito o los deliciosos plátanos dulces que su madre había cocinado para ellos. Estaban guardados en los armarios que su padre había convertido en un museo para ella. Sintron podía cocinar tan bien como su esposa, pero ya no tenía el corazón para hacerlo. Luis pensó que tal vez si comían juntos de vez en cuando las cosas podrían mejorar entre ellos, pero siempre tenía algo que hacer alrededor de la hora de la cena y terminaba en una hamburguesería. Esta noche fue la primera vez en meses que se habían sentado a la mesa juntos. Luis tomó las llaves. Gracias, dijo, saliendo a ducharse. Su padre seguía mirándolo con esos ojos tristes y pacientes. Muy bien. Volveré a las 10 y mantendré el hielo en ese huevo, dijo Luis sin mirar atrás. Atrás. Solo tenía la intención de andar por su antiguo barrio, ver si alguno de los tiburones estaba pasando el rato en el edificio, donde vivían la mayoría de ellos. No estaba lejos de la casa unifamiliar que su padre había comprado cuando el negocio comenzaba a dar sus frutos, una casa en la que su madre vivió durante 3 meses antes de que ella se estableciera en el hospital St. Joseph. Nunca volvió a casa. En estos días Luis deseaba seguir viviendo en ese pequeño apartamento donde siempre había algo que hacer, alguien con quien hablar. En cambio, Luis se encontró estacionado frente al último lugar al que su madre había ido, la funeraria Ramírez. En el patio delantero había un enorme roble que Luis recordaba haber subido durante el funeral para alejarse de la gente. El árbol se veía diferente ahora, no como un esqueleto como lo había hecho entonces, pero verde con hojas. Las ramas llegaron al segundo piso de la casa, donde vivía la familia. Durante un tiempo Luis se sentó en el coche permitiendo que los recuerdos se inundara de nuevo en su cerebro. Recordó a su madre antes de que la enfermedad la cambiara. Ella no había sido hermosa, como le dijo su padre a todo el mundo, ella había sido una dama dulce, no bonita, pero no fea. Para él, ella había sido la persona que siempre le decía que estaba orgullosa de él y lo amaba. Lo hacía todas las noches cuando venía a la puerta de su habitación para decir buenas noches. Como una broma que a veces le preguntaba, ¿orgulloso de qué? No he hecho nada. Y ella siempre decía, estoy orgulloso de que seas mi hijo. No era perfecta ni nada. Tuvo días malos cuando nada de lo que hizo podía hacerla sonreír, especialmente después de que se enfermara. Pero nunca la oyó decir nada negativo sobre nadie. Siempre culpó al destino, por lo que salió mal. La extrañó. La extrañó tanto. De repente, una avalancha de lágrimas que se había ido acumulando durante casi 3 años comenzó a derramarse de sus ojos. Luis se sentó en el coche de su padre, con la cabeza en el volante, y gritó, «Mami, te extraño». Cuando finalmente levantó la vista, vio que lo estaban vigilando. Sentada en una gran ventana con una almohadilla y un lápiz en su regazo era Naomi. Al principio Luis se sentía enojado y avergonzado, pero ella no se reía de él. Luego le dijo con sus ojos oscuros que estaba bien acercarse. Caminó hacia la ventana, y ella sostuvo la libreta de bocetos en la que ella lo había dibujado, no llorando como un bebé, sino sentado en la cima de una montaña de discos de plata, sosteniendo uno sobre su cabeza. Tenía que sonreír. La ventana de cristal estaba cerrada. Tenía un cerrojo de seguridad. Un sistema de alarma, pensó, para que nadie robara a la princesa. Le preguntó si podía entrar. Estaba insonorizado también. Dijo las palabras lentamente para que ella leyera sus labios. Ella escribió en el cojín,
no puedo dejarte entrar. Mi madre no está en casa esta noche. Así que se miraron y hablaron a través de la ventana por un tiempo. Entonces Luis tuvo una idea. Le firmó que volvería y se dirigió a la chatarrería. Luis subió a su montaña de tapacubos. Durante horas clasidó las cubiertas de las ruedas por marca, tamaño y condición, deteniéndose solo para llamar a su padre y decirle dónde estaba y qué estaba haciendo. El anciano no le pidió explicaciones, y Luis estaba agradecido por eso. Por luz de faro, Luis trabajaba y trabajaba, empezando a entender un poco por qué su padre se mantenía ocupado todo el tiempo. Hacer algo que tenía un comienzo, un medio y un final te hicieron algo en la cabeza. Fue como la satisfacción que Luis obtuvo de la planificación de aventuras para sus tiburones, pero había otro elemento involucrado aquí que no tenía nada que ver con presumir para los demás. Esto fue una búsqueda del tesoro. Y sabía lo que estaba buscando. Finalmente, cuando parecía que era una búsqueda desesperada, cuando era casi medianoche y las manos de Luis fueron cortadas y magulladas por su trabajo, lo encontró. Era la combinación perfecta para el dibujo de Naomi, la cubierta de la rueda en forma de luna para su coche, el zapato de Cenicienta. Luis saltó del pequeño montículo de discos que quedó debajo de él y gritó, «Sí». Miró a su alrededor y vio pilas ordenadas de tapacubos que iba a lavar al día siguiente. Construía un muro de exhibición para su padre. La gente podría entrar en el patio y señalar lo que quisieran. Luis lavó el tapón de Volkswagen y lo pulió hasta que pudo verse a sí mismo en ella. Lo usó como espejo mientras se lavaba la cara y se peinaba. Luego condujo a la funeraria Ramírez. Era casi de color negro, ya que era una noche sin luna. Tan silenciosamente como sea posible, Luis puso un poco de grava en su bolsillo y subió el roble al segundo piso. Sabía que estaba frente a la ventana de Noemí, podía ver su sombra a través de las cortinas. Ella estaba en una mesa, aparentemente escribiendo o dibujando, tal vez esperándolo. Luis colgó el disco de plata cuidadosamente en una rama cerca de la ventana, luego arrojó la grava al cristal. Naomi corrió a la ventana y apartó las cortinas mientras Luis se aferraba a la rama gruesa y esperaba para darle la primera cosa buena que le había dado a nadie en mucho tiempo.